su hijo la abandonó. Sin saber que en la maleta había escondidos $3 millones. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traigo una narración que les tocará el corazón, titulada Su hijo la abandonó. Sin saber que en la maleta había escondidos $3 millones. Les pido que se suscriban y activen la campanita, y que nos regalen un like para que podamos seguir compartiendo estas historias con todos ustedes. Imagina por un instante que entregas tu existencia entera al cuidado de un hijo. Le ofreces todo lo que posees, sacrificando tus propios anhelos, tu lozanía y tu bienestar. Y justo cuando alcanzas esa etapa de la vida en la que anhelas con más fuerza recibir ese afecto de vuelta, ese mismo hijo te desecha en el borde de una carretera solitaria como si fueras un objeto sin valor. Ahora, visualiza que dentro de la valija que él dejó caer a tu lado se ocultan $3 millones, una fortuna de cuya existencia él no tenía ni la menor idea. ¿Qué decisión tomarías? Esta es la crónica de Elena, una dama de 72 años que fue dejada a su suerte por su propio vástago en la inmensidad del desierto, sin sospechar que aquel acto de infinita crueldad estaba a punto de transformar su destino de la forma más insospechada. Acompáñame hasta el desenlace, porque los eventos que se sucedieron te dejarán sin aliento y, quizás, te inspiren a percibir la vida desde una nueva perspectiva. Pero antes de sumergirnos en el extraordinario relato de esta mujer valerosa, te pido un me gusta para este video y que me compartas en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para que estas historias que conmueven el espíritu sigan llegando a más personas. El sol del mediodía caía como metal fundido sobre la cinta de asfalto de la carretera interestatal que serpenteaba a través del desierto de Nevada. El pavimento parecía ondular bajo las intensas olas de calor, dibujando espejismos que danzaban en el lejano horizonte. Ni una sola nube manchaba el cielo de un azul profundo, un azul implacable que no ofrecía sombra ni consuelo. A cada lado de la vía, la tierra yerma se desplegaba hasta donde la vista podía llegar, salpicada únicamente por matorrales resecos y cactus saguaro que se erigían como mudos guardianes de esa desolación sin fin. Era uno de esos parajes donde la existencia humana se siente diminuta, donde el silencio es tan abrumador que casi puedes oír el retumbar de tu propio corazón. El único sonido perceptible era el lamento ocasional del viento abrasador, que levantaba pequeños remolinos de polvo rojizo sobre el paisaje desolado. La temperatura era tan elevada que el propio aire parecía vibrar, deformando la realidad como si todo formara parte de una pesadilla febril. En medio de aquel escenario casi postapocalíptico, un elegante sedán de color negro se encontraba detenido en el arcén. El motor aún estaba en marcha, su suave ronroneo creando un violento contraste con la palpable tensión que flotaba en el ambiente. La puerta del asiento del copiloto estaba abierta de par en par. Junto a ella, arrodillada sobre el asfalto ardiente, se encontraba Elena Vargas. Sus manos, surcadas por las arrugas de décadas de esfuerzo, se apoyaban en el pavimento caliente mientras su cuerpo era sacudido por sollozos que parecían nacer de lo más profundo de su ser. Vestía un sencillo pero pulcro vestido de color azul cielo, el mismo que había planchado con esmero esa misma mañana, ignorando que se convertiría en el testigo mudo de la más cruel de las traiciones. Su cabello, blanco como la nieve, estaba recogido en un moño bajo que ahora se desarmaba por el calor y la desesperación. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, marcando surcos en su piel. Cada una de esas líneas contaba una historia de afecto, de entrega y de anhelos. A escasos metros de ella, una antigua maleta de cuero marrón reposaba sobre el polvo del arcén. Era una reliquia de otra época, con herrajes de bronce que el tiempo había teñido de óxido y correas de cuero desgastadas por el uso. Había pertenecido a su madre, y luego a ella, y en su interior albergaba mucho más que simples prendas y recuerdos. Pero Elena no pensaba en eso en aquel instante. Su mente estaba fija en el hombre que se erguía frente a ella, el hombre que había salido de sus propias entrañas 45 años atrás. Ricardo Vargas, de 45 años, lucía como si acabara de salir de una importante junta de negocios. Su camisa blanca estaba impecable, sus pantalones de traje color canela no mostraban ni una sola arruga y sus zapatos de vestir relucían a pesar del sol inclemente del desierto.
Llevaba el cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con fijador y en su muñeca brillaba un reloj cuyo valor superaba los ingresos anuales de muchas familias. Sin embargo, lo más inquietante de su aspecto no era su atuendo costoso ni su actitud altanera, sino el bate de béisbol que sostenía con firmeza, un bate de aluminio que balanceaba con gestos nerviosos y amenazadores mientras observaba a su madre con una mezcla de furia y desdén que helaba la sangre. «Levántate», gruñó Ricardo, con la voz enronquecida por años de exceso de alcohol y resentimiento acumulado. «Ponte de pie de una vez y deja de hacer este espectáculo ridículo, vieja». Elena alzó la mirada hacia él. Sus ojos castaños, aún llenos de vida a pesar de su edad, estaban ahora empañados por las lágrimas. En su mirada había una pregunta silenciosa, una súplica muda que le imploraba que recordara quién era ella, todo lo que había significado para él a lo largo de su vida. «Ricardo, por favor», susurró ella, con la voz rota por la emoción. «Por favor, hijo mío, no me hagas esto. Podemos conversar, podemos encontrar una solución. Sea lo que sea que esté ocurriendo, podemos arreglarlo». La risa de Ricardo fue un sonido amargo, casi histérico. «¿Arreglarlo, madre? ¿Cómo arreglamos 45 años de ser una carga en mi vida? ¿Cómo solucionas haberme convertido en el hazmerreír de la familia?» Golpeó el bate contra el suelo con tal violencia que Elena se estremeció, encogiendo su frágil cuerpo en un acto reflejo de protección. El eco metálico resonó en el silencio del desierto como una detonación. «Me has arruinado», continuó Ricardo, dando un paso amenazante hacia ella. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no solo por la cólera, sino también por el licor que había consumido antes de iniciar aquel fatídico viaje. Elena podía percibir el hedor desde su posición. «Toda mi existencia he tenido que soportar tu presencia, tus constantes necesidades, tu simple existencia. ¿Acaso sabes el precio que he pagado por eso? ¿Tienes la más remota idea de todo lo que he tenido que sacrificar por tu culpa?» Sus palabras eran como puñales afilados que se hundían en el corazón de Elena. Cada acusación era una herida más dolorosa que la anterior. Ella recordaba con claridad cada uno de los sacrificios que había hecho por aquel hombre. Recordaba las noches en vela cuando él era un bebé aquejado por la fiebre. Recordaba trabajar turnos dobles en la fábrica de textiles para poder costear su educación universitaria. Recordaba haber vendido las pocas joyas que le quedaban, recuerdos de su difunto esposo, para saldar sus deudas de juego cuando Ricardo apenas tenía 25 años. Lo recordaba todo, cada instante de amor incondicional, cada elección que había hecho, siempre anteponiendo las necesidades de él a las suyas. Y ahora, arrodillada sobre el asfalto hirviente de una carretera perdida, se cuestionaba si todo aquello había sido inútil. Elena lo intentó una vez más, su voz apenas un susurro ahogado por la angustia. «Yo te di todo lo que poseía, todo lo que era. Jamás te exigí nada a cambio. Solo deseaba tu amor. Que te amara». Ricardo escupió las palabras como si fueran veneno puro. «El amor es para los que se lo ganan, madre. Y tú jamás te ganaste el mío. Nunca fuiste otra cosa que un lastre, un peso muerto que he tenido que arrastrar conmigo toda la vida». Se aproximó aún más a ella, levantando el bate sobre su hombro en un gesto que prometía violencia. Elena cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, Ricardo soltó un alarido de frustración y descargó su furia contra el capó del coche, dejando una abolladura visible en el brillante metal. «Mírame», exigió con la respiración entrecortada. «Mírame y dime que no soy un fracasado. Dime que mi vida tiene algún propósito. Dime que todo este sufrimiento, toda esta rabia que me consume por dentro, no es por tu culpa». Elena abrió los ojos lentamente. A través del velo de sus lágrimas, vio a su hijo, pero también vio al niño pequeño que solía buscar refugio en su regazo durante las tormentas, aterrorizado por el estruendo de los truenos. Vio al adolescente lleno de inseguridades que lloraba en sus brazos después de un rechazo en la escuela. Vio al joven cargado de sueños que un día le juró que la haría sentirse orgullosa. ¿En qué punto se había fracturado todo? ¿En qué preciso instante el amor se había transformado en odio?
Hijo mío, dijo ella con una ternura que desafiaba la crueldad de la situación, tú no eres un fracaso, nunca lo fuiste. Eres mi hijo, eres. Cállate. La interrumpió Ricardo, su voz ahora tan fría como el hielo. Cállate de una buena vez. No quiero seguir escuchando tus mentiras, tus palabras huecas. Se acabó. Todo se acabó. Esta es la última vez que tendré que verte, la última vez que tendré que soportar tu patética presencia. Se giró en dirección al coche, pero antes de subir, se volvió hacia ella por última vez. Su rostro era una máscara de piedra, desprovista de cualquier rastro de la humanidad que alguna vez lo habitó. Aquí concluye nuestra historia, madre, sentenció con una finalidad que no dejaba lugar a dudas. No intentes buscarme, no vuelvas a llamarme. Para mí, desde este preciso momento, estás muerta. Elena intentó incorporarse, pero sus piernas, debilitadas por la edad y el impacto emocional, no le respondieron. Por favor, no me dejes aquí. Al menos acércame al pueblo más cercano. Te lo suplico, hijo. Te lo ruego en nombre de todo lo que alguna vez representaste para mí. Pero Ricardo ya estaba dentro del vehículo. Cerró la puerta con una fuerza tal que el sonido retumbó como un trueno en la quietud del desierto. A través del parabrisas, Elena pudo ver su perfil duro e implacable. Ni siquiera la miró al arrancar el motor y poner el coche en movimiento. Las ruedas levantaron una densa nube de polvo cuando el sedán negro aceleró. Elena, todavía de rodillas en el suelo, extendió una mano temblorosa hacia el vehículo que se alejaba, como si ese gesto desesperado pudiera detenerlo, como si el amor de una madre tuviera el poder de ablandar un corazón de piedra. Ricardo, gritó con la poca fuerza que le quedaba en los pulmones. Ricardo, hijo mío, regresa, por favor, regresa. Pero el coche se fue haciendo cada vez más pequeño en el horizonte hasta que finalmente se desvaneció por completo, dejando tras de sí únicamente el polvo suspendido en el aire caliente y el eco de un grito que nadie escucharía. Elena permaneció allí, arrodillada sobre el asfalto, durante un tiempo que le pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. El sol la castigaba sin misericordia, quemando su piel pálida y evaporando sus lágrimas casi al instante en que brotaban. El silencio era total, ensordecedor. Ni un solo vehículo transitaba por aquella remota carretera, estaba completamente sola. Finalmente, con un esfuerzo que le exigió hasta la última gota de voluntad que le quedaba, Elena consiguió ponerse en pie. Sus rodillas protestaron con el crujido de huesos viejos. Se tambaleó un poco, mareada por el calor y la incipiente deshidratación. Se apoyó en la vieja maleta que yacía a su lado, usándola como soporte mientras recuperaba la estabilidad. Bajó la vista hacia aquel objeto que había sido el testigo mudo de la escena más desgarradora de su vida. La maleta de cuero marrón, con sus herrajes oxidados y sus correas gastadas. Ricardo ni siquiera se había tomado la molestia de llevársela. No le había importado lo suficiente como para averiguar qué contenía. Si lo hubiera hecho, si hubiera sentido un mínimo de curiosidad o interés, su destino habría tomado un rumbo radicalmente distinto. Porque dentro de esa maleta, ocultos entre ropa vieja y recuerdos descoloridos, había $3 millones en billetes. Pero esa parte de la historia tendría que esperar. En ese momento, Elena Vargas enfrentaba problemas mucho más urgentes. Se encontraba varada en medio del desierto, sin agua, sin teléfono, sin ningún medio de comunicación o transporte. La población más cercana se hallaba a más de 30 kilómetros de distancia. A su edad, y bajo ese calor sofocante, recorrer esa distancia a pie era prácticamente una sentencia de muerte. Se llevó una mano a la frente, sintiendo la mezcla del sudor y las lágrimas secas sobre su piel. Su vestido azul claro estaba empapado en transpiración, pegado a su frágil cuerpo. Sentía la boca tan seca como el papel de lija y la lengua hinchada, necesitaba agua con desesperación. Observó a su alrededor, intentando analizar su situación con la poca claridad que el SOC le permitía. En una dirección, la carretera se perdía en el infinito, hasta convertirse en un punto diminuto donde el cielo y la tierra se fusionaban. En la otra, el mismo panorama desolador.
A ambos lados, solo desierto, arena, rocas, arbustos espinosos y cactus. Ni un solo rastro de vida humana, ni un edificio, ni una casa, absolutamente nada. Dios mío, susurró para sí misma, con la voz ronca y débil, Dios mío, ayúdame. No sé qué hacer. Era curioso, pensó, como en los momentos de máxima desesperación, cuando todo lo demás parece perdido, el ser humano se aferra a la oración. Elena no había sido especialmente devota durante la mayor parte de su vida, asistía a misa los domingos más por costumbre que por una fe profunda. Pero en ese instante, de pie en medio de la nada, abandonada por la única persona a la que había amado sin condiciones, sentía que Dios era lo único que le quedaba. Cerró los ojos y rezó, no con plegarias elaboradas, sino con el lenguaje simple y directo de un corazón destrozado. No comprendo por qué me sucede esto, dijo en voz alta, dirigiéndose al cielo inclemente. No sé qué hice para merecer que mi propio hijo me odie de esta manera. Quizás no fui una buena madre, tal vez cometí errores que ahora no logro ver. Pero por favor, Señor, si queda algo de bondad en este mundo, si existe algo de justicia, ayúdame a sobrevivir a este día. Ayúdame a encontrar el camino de vuelta a la civilización. No quiero morir aquí, sola, abandonada como un animal. Abrió los ojos y su mirada se posó de nuevo en la maleta. Tendría que llevarla consigo, sin importar lo pesada que fuera. No podía dejarla atrás. No solo por su contenido secreto, que Ricardo ignoraba, sino porque representaba uno de los últimos lazos que la unían a su pasado, a las personas que la habían amado antes de que su mundo se desmoronara. Se inclinó, haciendo caso omiso del dolor agudo que le atravesó la espalda baja, y agarró el asa de cuero de la valija. Pesaba más de lo que recordaba, mucho más. Pero con un gemido de esfuerzo, logró levantarla del suelo. Bueno, se dijo a sí misma, tratando de invocar un coraje que no sentía, supongo que caminar es mi única alternativa. Si me quedo aquí, la muerte es segura. Si camino, al menos tengo una oportunidad. Eligió una dirección casi al azar, la opuesta a la que Ricardo había tomado. No sabía si la conduciría a un pueblo o la adentraría aún más en el desierto, pero no importaba. Necesitaba moverse, necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no dejarse vencer por el trauma y el pavor. Dio un primer paso, luego un segundo, y un tercero. Cada paso era una lucha contra el dolor en sus pies, contra el peso de la maleta, contra el calor asfixiante que parecía robarle el aliento con cada inhalación. Pero continuó caminando. Mientras avanzaba lentamente por el arcén de la carretera, su mente comenzó a viajar en el tiempo, buscando respuestas, tratando de comprender cómo había llegado a esa situación límite. Los recuerdos empezaron a aflorar, algunos dulces, otros amargos, pero todos teñidos por la dolorosa luz de lo que acababa de perder. 53 años atrás, Elena había conocido a Miguel Vargas en un baile del pueblo. Ella tenía 19 años y trabajaba en la fábrica textil local. Él, con 23, era mecánico en el taller de su padre. Era un hombre apuesto, de ojos oscuros que brillaban al reír y una sonrisa capaz de iluminar cualquier estancia. Se enamoraron con esa intensidad arrolladora que solo es posible en la juventud, cuando el universo entero parece girar en torno a dos personas que acaban de descubrir que el amor no es solo una palabra, sino una fuerza de la naturaleza. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla pero emotiva en la iglesia del pueblo. Elena lució el vestido de novia de su madre, retocado y ajustado a su esbelta figura. Miguel vistió el único traje que poseía, planchado con tanto esmero que parecía recién comprado. No tenían mucho dinero, pero rebosaban de sueños. Soñaban con tener una casa propia, con hijos que la llenaran de risas, con una vida simple pero plena y feliz. Y durante algunos años, esos sueños parecieron estar al alcance de su mano. Ricardo nació 2 años después de la boda. Elena jamás olvidaría el instante en que lo vio por primera vez, pequeño, arrugado, perfecto en su imperfección. Miguel lloró de alegría cuando el médico le puso a su hijo en los brazos. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, había dicho, contemplando al bebé con una admiración reverente. Fueron buenos padres,
o al menos lo intentaron con todas sus fuerzas. Miguel trabajaba largas jornadas en el taller para mantener a su familia. Elena dejó su empleo en la fábrica para dedicarse por completo a la crianza de su hijo. Cuidar por completo de Ricardo, atendiéndolo, vistiéndolo, acunándolo hasta que se dormía, entonando para él las mismas canciones de cuna que su propia madre le había cantado en su infancia. Ricardo, desde sus primeros días, demostró tener un carácter complejo y demandante. Sus llantos eran frecuentes, su sueño era escaso y parecía albergar una insatisfacción perpetua con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, Elena jamás expresó una queja. Lo amaba con una intensidad que la desconcertaba incluso a ella misma, habría entregado su propia vida por él sin la menor vacilación. Cuando Ricardo cumplió los 5 años, la tragedia se cernió sobre su pequeña familia de una forma inesperada y devastadora. Miguel falleció en una fatal colisión vehicular. Un conductor en estado de ebriedad ignoró una luz roja del semáforo y embistió su automóvil mientras regresaba a casa del trabajo, en una lluviosa noche de octubre. Su muerte fue instantánea, sin sufrimiento, según le informaron a Elena, pero ese detalle no mitigaba el impacto de la pérdida. De un día para otro, Elena se vio completamente sola, convertida en viuda a los 26 años, con un niño pequeño a su cargo y sin una fuente de ingresos estable. La indemnización del seguro apenas alcanzó para cubrir los costos del funeral, dejando una pequeña cantidad para subsistir los primeros meses. Después de eso, Elena tuvo que valerse por sí misma. Regresó a su puesto en la fábrica de confecciones, pero ahora aceptaba turnos dobles siempre que se presentaba la oportunidad. Dejaba a Ricardo al cuidado de su madre durante el día y en ocasiones, también durante la noche. El niño no tardó en resentir sus prolongadas ausencias. ¿Por qué nunca estás en casa?, le reclamaba con los ojos anegados en lágrimas. ¿Es que ya no me quieres? Te quiero más que a nada en este universo, le respondía Elena, abrazando lo con todas sus fuerzas. Trabajo tanto precisamente porque te quiero, porque anhelo darte todo lo que necesitas y mucho más. Pero Ricardo era demasiado joven para comprender esa lógica adulta. Su percepción se limitaba a una madre que rara vez estaba presente, que siempre lucía agotada cuando llegaba, que nunca disponía de tiempo para jugar con él o para ayudarlo con sus deberes escolares. Los años transcurrieron y la brecha entre madre e hijo se fue ensanchando. Ricardo se transformó en un adolescente conflictivo. Comenzó a frecuentar malas compañías, a ausentarse de las clases y a involucrarse en altercados. Elena intentaba imponerle disciplina, pero él se sublevaba contra cada norma, contra cada límite que ella trataba de imponer. Tú no eres mi padre, le espetaba con furia cuando ella intentaba sancionarlo. No tienes ninguna autoridad para decirme lo que debo hacer. Soy tu madre, replicaba Elena, manteniendo la firmeza en su voz a pesar de que las lágrimas pugnaban por brotar. Y es mi responsabilidad protegerte, incluso si eso significa que llegues a odiarme. Pero Ricardo parecía odiarla de verdad. La responsabilizaba por la ausencia de su padre, aunque ella no tuviera ninguna culpa en el accidente. La culpaba por su necesidad de trabajar incansablemente, por no poder proporcionarle los lujos materiales que otros jóvenes de su edad disfrutaban. La culpaba por el simple hecho de existir. Cuando Ricardo alcanzó la mayoría de edad, Elena realizó el mayor sacrificio económico de su vida. Tomó la dolorosa decisión de desprenderse del pequeño hogar que había construido con Miguel, el refugio de sus años más felices, la casa donde Ricardo había aprendido a caminar. Utilizó hasta el último centavo de esa venta para financiar la educación universitaria de su hijo. Estudia, le imploró mientras le entregaba el cheque con el dinero. Fórmate y llega a ser alguien importante. Conviértete en el hombre que tu padre siempre soñó que serías. Ricardo aceptó el dinero sin mostrar gratitud, sin un atisbo de emoción en su rostro. Solo estás intentando comprar mi afecto, dijo con una frialdad hiriente. Pero no funciona de esa manera. No puedes compensar todos esos años de abandono con un puñado de billetes. Elena sintió como si un puñal se le clavara en el pecho, pero guardó silencio.
Se mudó a un diminuto y austero apartamento en el barrio más humilde de la ciudad y continuó trabajando sin descanso para poder enviarle dinero a Ricardo cada mes mientras él cursaba sus estudios. Ricardo se matriculó en administración de empresas, pero nunca llegó a graduarse. Abandonó la universidad durante su tercer año, después de haber acumulado una considerable deuda de juego que amenazaba con llevarlo a la ruina. Acudió a Elena en busca de ayuda, no con una actitud humilde, sino con una exigencia arrogante, como si ella tuviera una obligación con él. Y Elena, porque era su madre y el amor de una madre es incondicional y ciego, liquidó las pocas joyas que conservaba de Miguel, un anillo de compromiso con un diamante pequeño pero de incalculable valor sentimental, un collar que él le había obsequiado en su primer aniversario, y unos pendientes que habían sido una herencia de la abuela de Miguel. Vendió cada una de esas piezas y destinó el dinero a saldar las deudas de su hijo. Gracias, musitó Ricardo cuando ella le entregó el efectivo. Pero fue un agradecimiento vacío, carente de sinceridad. Tomó el dinero y se esfumó durante 6 largos meses, sin una llamada, sin una carta, sin dar la menor señal de vida. La preocupación consumió a Elena hasta el punto de enfermar. Perdió peso, el insomnio se apoderó de sus noches. Pasaba las horas en vela, imaginando los peores escenarios que podrían haberle acontecido a su hijo. Cuando Ricardo finalmente reapareció, no ofreció ninguna explicación ni disculpa por su prolongada ausencia. Simplemente actuó como si esperara que ella lo recibiera de nuevo en su vida, como si nada hubiera ocurrido. Y eso fue precisamente lo que hizo Elena, porque era su madre, porque el amor de una madre no entiende de límites ni de condiciones. Los siguientes 20 años se desarrollaron siguiendo un patrón dolorosamente similar. Ricardo aparecía en la vida de Elena únicamente cuando necesitaba algo, dinero, un techo bajo el que cobijarse, ayuda para resolver algún problema legal o financiero. Ella siempre le proporcionaba lo que él solicitaba, incluso si eso implicaba sacrificar sus propias necesidades básicas. Ricardo se casó y se divorció en 3 ocasiones. Ninguna de sus esposas soportó la convivencia por más de 2 años. Todas coincidían en sus quejas, era un hombre egoísta, cruel e incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Tuvo 2 hijos de su segundo matrimonio, pero rara vez los visitaba. Elena solo pudo ver a sus nietos en 2 ocasiones, durante breves y tensas visitas en las que se hizo evidente que Ricardo les había inculcado un profundo desprecio hacia ella. A medida que Elena envejecía, su capacidad para trabajar mermaba. Se vio forzada a jubilarse a los 68 años, cuando su cuerpo se negó a seguir soportando las extenuantes jornadas de pie en la fábrica. Su pensión era irrisoria, apenas suficiente para cubrir el alquiler y los alimentos más básicos. Le preguntó a Ricardo si podría mudarse con él, no con la intención de ser una carga, sino porque la soledad en su minúsculo apartamento se estaba volviendo insoportable. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, recordándole a cada instante su soledad, el hecho de haber dedicado su vida a dar amor sin recibir nada a cambio. ¿Vivir conmigo? Ricardo había soltado una carcajada cuando ella le planteó la pregunta. Madre, a duras penas puedo encargarme de mí mismo. ¿Cómo pretendes que además me ocupe de ti? No necesito que me cuides, replicó Elena, con el orgullo herido. Solo necesito un lugar donde vivir. Puedo cocinar, limpiar, ayudar en lo que sea necesario. Te prometo que no seré una molestia. Pero Ricardo se negó en redondo. Es mejor así, dijo con una frialdad que ya no sorprendía a Elena, aunque seguía causándole un profundo dolor. Cada cual debe vivir su propia vida. No puedo seguir cargando contigo para siempre. Esas palabras resonaron en su mente, cargando contigo, como si ella fuera un fardo, un lastre del que ansiaba deshacerse. El último año había sido especialmente arduo. Elena comenzó a padecer problemas de salud que requerían medicación costosa. Su pensión apenas cubría esos gastos, viéndose en la tesitura de tener que elegir entre comer o comprar sus medicinas. Por lo general, optaba por las medicinas, lo que la llevó a perder más peso del que era saludable para una mujer de su edad. Le pidió ayuda a Ricardo, solo una pequeña cantidad, lo justo para poder subsistir. Él le enviaba algo de dinero, pero siempre acompañado de comentarios hirientes.
Esto es lo último que te doy, rezaban sus mensajes de texto. Ya es hora de que dejes de depender de mí. ¿Depender de él? Como si ella hubiera sido un parásito toda su vida, tomando sin ofrecer nada a cambio. 3 días atrás, la situación había llegado a un punto de no retorno. Ricardo se presentó en su apartamento sin previo aviso, ebrio y enfurecido por algún contratiempo laboral. Le gritó acusaciones incoherentes, culpándola de todos los fracasos de su vida. Por tu culpa nunca tuve un padre, vociferaba, con el aliento impregnado de whisky. Por tu culpa crecí en la pobreza, sin tener nada. Por tu culpa mi vida es una basura. Ricardo, por favor, suplicaba Elena, aterrada por la violencia que emanaba de su mirada. Yo no tengo la culpa de que tu padre muriera. No es mi culpa que las cosas fueran difíciles. Hice todo lo que pude. Tu mejor esfuerzo fue una miseria, escupió Ricardo. Y ahora, para colmo, tengo que seguir manteniendo a una vieja inútil que ni siquiera puede valerse por sí misma. Algo se quebró dentro de Elena en ese momento. Después de una vida entera soportando insultos, desprecios y crueldad, después de sacrificarlo todo por un hijo que jamás había valorado ninguno de sus esfuerzos, sintió que ya no podía más. Entonces, no me mantengas, dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. No te lo he pedido. Me las arreglaré sola, como siempre he hecho. Ricardo la observó con asombro. Nunca la había oído hablarle de esa manera. Ella siempre había sido dócil, siempre había aceptado sus abusos en silencio. Pero algo había cambiado. Bien, dijo Ricardo tras un tenso silencio. Entonces, recoge tus cosas. Voy a llevarte a casa de tu hermana. Elena no tenía ninguna hermana. Su única hermana había fallecido 10 años atrás a causa de un cáncer. Ricardo lo sabía perfectamente, pero Elena, agotada y derrotada, no se molestó en corregir la mentira. Se limitó a asentir y comenzó a guardar sus escasas pertenencias en la vieja maleta de su madre. No tenía mucho que empacar, ropa usada, algunas fotografías descoloridas, un rosario que había pertenecido a su abuela y el dinero, los $3 millones que había estado ocultando en secreto durante años. Ese dinero tenía su propia historia, una que Ricardo desconocía y que Elena había guardado con celo. 15 años atrás, la madre de Elena falleció, dejándole una herencia inesperada. No era una fortuna en aquel entonces, apenas $200,000 que su madre había logrado ahorrar trabajando toda su vida y llevando una existencia de extrema austeridad. Elena no le mencionó a Ricardo nada sobre la herencia. A esas alturas, ya había aprendido que cualquier dinero que él supiera que existía, lo reclamaría como propio. Así que mantuvo el secreto. Invirtió el dinero con prudencia, siguiendo los consejos de un asesor financiero honesto que conoció por casualidad. Apostó por algunas acciones de empresas tecnológicas que experimentaron un crecimiento espectacular durante el auge digital. Reinvirtió las ganancias, fue cautelosa y conservadora, pero la suerte estuvo de su lado. La inversión creció de manera exponencial. Cuando finalmente liquidó todas sus acciones 2 años atrás, había acumulado $3 millones. $3 millones en efectivo que guardaba en su maleta, envueltos en bolsas de plástico selladas, escondidos entre prendas viejas que aparentaban no tener valor alguno. Su plan original era entregarle ese dinero a Ricardo en algún momento. Esperaba la ocasión propicia, quizás cuando él mostrara un mínimo gesto de gratitud o afecto hacia ella. Había fantaseado con el día en que pudiera decirle, mira, hijo, todo este tiempo he estado guardando esto para ti, para asegurar tu futuro, para demostrarte que siempre he pensado en ti. Pero ese día nunca llegó. Y ahora, mientras caminaba por el desierto bajo un sol abrasador, abandonada como un desecho al borde de la carretera, Elena se alegraba de no haberle revelado nunca la existencia de ese dinero. Sus pasos se volvían cada vez más pesados y lentos. El calor era insoportable, sentía que cada bocanada de aire le quemaba los pulmones. La maleta parecía estar llena de rocas, y sus brazos temblaban por el esfuerzo de sostenerla. Necesitaba descansar, pero un miedo atroz le decía que si se detenía, quizás no podría volver a ponerse en pie.
Solo un poco más, se susurraba a sí misma. Solo un poco más, y tal vez aparezca algo, alguna señal de civilización. Pero el paisaje permanecía inalterable. El mismo desierto infinito, la misma carretera que se perdía en el horizonte, el mismo cielo de un azul implacable, sin una sola nube que ofreciera un instante de sombra. Llevaba caminando aproximadamente una hora cuando un sonido lejano rompió el silencio. Al principio, creyó que era producto de su imaginación, una jugarreta de su mente desesperada, pero el sonido se fue intensificando. Era el ronroneo inconfundible de un motor. Un vehículo se aproximaba. Una oleada de esperanza tan intensa casi la hizo caer. Soltó la maleta y comenzó a agitar los brazos con frenesí, gritando, aunque sabía que era poco probable que la oyeran todavía. Aquí. Estoy aquí. Por favor, deténganse, por favor. El vehículo se materializó en el horizonte, un punto que crecía a gran velocidad. Se trataba de una vieja camioneta pickup de color rojo, con la pintura descolorida por el sol y el paso del tiempo. Elena agitó los brazos con más energía, temerosa de que pasara de largo sin verla. Pero la camioneta redujo la velocidad, disminuyendo su marcha hasta detenerse por completo a su lado. Elena sintió que las piernas le flaqueaban por el alivio. La ventanilla del conductor bajó, revelando el rostro de un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y profundas arrugas alrededor de unos ojos amables. Llevaba un sombrero vaquero desgastado y una camisa de trabajo azul descolorida. Señora, dijo con voz ronca pero cargada de preocupación, ¿se encuentra bien? ¿Qué demonios hace aquí, en medio de este calor? Elena intentó responder, pero descubrió que se había quedado sin voz. Tenía la garganta tan seca que solo pudo emitir un sonido áspero. El hombre comprendió la situación de inmediato. Abrió la puerta de la camioneta y bajó con presteza. Era alto y delgado, y se movía con la agilidad de alguien acostumbrado al trabajo físico. Se acercó a Elena y la sujetó suavemente del brazo al ver que estaba a punto de desmayarse. Tranquila, señora, dijo con una ternura que hizo que los ojos de Elena volvieran a llenarse de lágrimas. La tengo. No se me caiga ahora. Vamos a sentarla en la camioneta. La guió hasta el vehículo y la ayudó a subir al asiento del copiloto. El interior estaba sorprendentemente fresco, gracias al aire acondicionado que funcionaba a máxima potencia. Elena se desplomó contra el asiento con un suspiro de alivio tan profundo que casi sonó como un sollozo. El hombre fue a la parte trasera de la camioneta y regresó con una botella de agua. La abrió y se la ofreció. Tome, dijo, beba despacio, no muy rápido o le sentará mal. Sorbitos pequeños. Elena cogió la botella con manos temblorosas y bebió. El agua estaba fresca, deliciosa, lo más maravilloso que había probado en su vida. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no bebérsela de un solo trago. Gracias, logró articular finalmente, con la voz todavía ronca pero audible. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué, respondió el hombre, observándola con inquietud. ¿Qué ha pasado? ¿Una avería? ¿Dónde está su coche? Elena no supo qué decir. ¿Cómo explicarle a aquel amable desconocido que su propio hijo la había abandonado allí como si fuera basura? ¿Cómo poner en palabras semejante humillación, semejante dolor? Mi coche, tuve un problema, mintió débilmente. Tuve que dejarlo atrás. El hombre la miró con una expresión que denotaba que no se creía del todo su historia, pero tuvo la delicadeza de no insistir. Bueno, dijo, dirigiéndose de nuevo a la parte trasera para recoger la maleta de Elena, sea lo que sea, no puede quedarse aquí. La llevaré al pueblo más cercano. Allí podrá llamar a alguien o buscar ayuda. Al levantar la maleta, notó su considerable peso. Enarcó una ceja con sorpresa. Esto pesa 1 tonelada, comentó. ¿Qué lleva aquí, señora, ladrillos? Elena sintió un instante de pánico, pero el hombre solo bromeaba. Colocó la maleta en la caja de la camioneta sin hacer más preguntas y regresó al asiento del conductor.
Me llamo Tomás Herrera, se presentó mientras ponía el vehículo en marcha. Tomás, para servirle. ¿Y usted? Elena, respondió ella suavemente. Elena Vargas. Encantado de conocerla, Elena. Aunque hubiera preferido que fuera en mejores circunstancias. Tomás le dedicó una sonrisa cálida y genuina. El pueblo está a unos 40 kilómetros. No es gran cosa, solo una parada en el camino, pero tiene un motel, una gasolinera y una pequeña cafetería. Podrá descansar allí y decidir qué hacer. Durante el trayecto, Tomás llevó el peso de la conversación. Le habló de su pequeño rancho, donde criaba unas cuantas cabezas de ganado, de su esposa, fallecida 5 años atrás a causa de una neumonía, de sus 3 hijos, que ahora vivían en diferentes estados y rara vez lo visitaban. Los extraño, admitió mientras conducía, con la vista fija en la carretera pero la mente claramente en otro lugar. Pero entiendo que tienen sus propias vidas. No puedo pretender que se queden aquí conmigo en medio de la nada solo porque soy viejo y estoy solo. Elena pensó en Ricardo, en cómo él no solo se había marchado, sino que la había expulsado de su vida con violencia y odio. Al menos los hijos de Tomás se habían ido con amor, manteniendo el contacto, aunque fuera de forma esporádica. ¿Tiene hijos, Elena?, le preguntó Tomás. Elena vaciló un instante antes de contestar. Tengo un hijo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Solo uno. Bueno, al menos tiene a alguien que la cuide en su vejez, comentó Tomás con una sonrisa. Elena no dijo nada. No dijo ni una palabra. No era capaz. Si abría la boca para pronunciar una sola sílaba, estaba segura de que el dique de contención que había erigido con tanto esfuerzo se rompería y volvería a llorar. Ya había derramado suficientes lágrimas por un solo día. El pueblo emergió en el horizonte como si fuera un espejismo, una ilusión óptica nacida del calor y la desesperación. Al principio, Elena creyó que su mente exhausta le estaba jugando una mala pasada, pero poco a poco, las formas inciertas que danzaban en la distancia se volvieron más nítidas, más tangibles. Era un asentamiento modesto, tal como Tomás lo había descrito, apenas un puñado de edificios diseminados a lo largo de la carretera principal, pero para los ojos de Elena, en ese preciso instante, parecía la metrópolis más esplendorosa del mundo. Tomás la condujo sin vacilar hasta el motel, una construcción baja de una sola planta, con la pintura descascarada por el sol y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente, anunciando habitaciones disponibles. Aparcó justo frente a la pequeña oficina de recepción. Aguarde un momento aquí, le indicó, bajando de la camioneta. Veré si tienen un cuarto libre para usted. Elena quiso oponerse, decirle que podía hacerlo por sí misma, que no quería ser una carga mayor, pero el agotamiento que sentía era tan profundo que le robaba las fuerzas incluso para discutir. Permaneció inmóvil en el asiento del copiloto, contemplando a través del parabrisas el pequeño y polvoriento pueblo que se había convertido en su inesperado refugio. Unos minutos más tarde, Tomás regresó, sosteniendo una llave en la mano. Habitación número 6, anunció con una sonrisa amable. No es el Palacio de Buckingham, pero está limpia y, lo más importante, tiene aire acondicionado. La ayudó a descender del vehículo y, sin que ella se lo pidiera, cargó con la pesada maleta hasta la puerta de la habitación. El interior era exactamente como él lo había anticipado, sin lujos, pero impecable. Una cama de matrimonio con sábanas de un blanco inmaculado, un pequeño cuarto de baño y un televisor antiguo colocado sobre una cómoda. Tomás depositó la maleta al pie de la cama y se giró hacia Elena. ¿Estará bien aquí?, preguntó, y la genuina preocupación en sus ojos amables era evidente. Sí, respondió Elena, sintiendo que las lágrimas amenazaban de nuevo con desbordarse. Gracias, Tomás. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí. No tiene que agradecerme nada, dijo Tomás, quitándose el sombrero en un gesto de caballerosidad de otra época. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar. Ahora, descanse. Si necesita cualquier cosa, el dueño del motel está en la recepción. Se llama Samuel, es un buen hombre.
Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz temblorosa de Elena lo detuvo. Tomás, dijo, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué decidió ayudarme? Tomás la miró con una expresión de desconcierto, como si la pregunta se careciera de todo sentido. Porque necesitaba ayuda, respondió con una simplicidad aplastante. ¿Qué otra razón podría necesitar? Y con esas palabras, se caló el sombrero y salió de la habitación, dejando a Elena a solas con sus pensamientos y su maleta repleta de secretos. En cuanto la puerta se cerró, Elena se dejó caer sobre la cama, sintiendo un cansancio tan abrumador que ni siquiera pensó en cambiarse de ropa. El suave zumbido del aire acondicionado comenzó a enfriar su piel, quemada por el sol del desierto. Cerró los ojos, anhelando que el sueño la raptara y se llevara consigo el dolor de aquel día interminable, pero el descanso se le escapaba. Su mente era un torbellino, reproduciendo en un bucle infinito la escena en la carretera. Veía la máscara de odio en el rostro de Ricardo, escuchaba sus palabras crueles resonando en sus oídos, sentía el calor abrasador del asfalto en sus rodillas y la desesperación de verlo desaparecer sin mirar atrás ni una sola vez. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz alta, con la mirada perdida en el techo manchado de la habitación. ¿En qué preciso instante perdí a mi hijo? Pero no obtuvo respuesta, solo el monótono zumbido del aire acondicionado y el silencio opresivo de su aplastante soledad. Después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos, Elena se incorporó y se dirigió hacia la maleta. La abrió con lentitud, como si temiera que su contenido pudiera detonar en cualquier momento. En su interior, entre la ropa gastada y los recuerdos desvaídos, reposaban las bolsas de plástico selladas. 14 paquetes en total, cada uno repleto de billetes de $100, meticulosamente apilados. $3 millones. Una fortuna cuya existencia Ricardo jamás había sospechado. Elena tomó una de las bolsas, sintiendo su peso en sus manos temblorosas. Era real. El dinero era tangible. No era un sueño ni una fantasía. Era una cantidad de dinero que podría transformar su vida, que podría otorgarle la seguridad que nunca había conocido. Sin embargo, mientras sostenía aquella bolsa, no sintió felicidad ni alivio. Solo un vacío profundo y doloroso, porque todo el dinero del mundo no podía comprarle lo único que realmente anhelaba, el amor de su hijo. Devolvió el paquete a la maleta y la cerró con un gesto de resignación. Se sentó en el borde de la cama y contempló sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo incesante. Esas eran las manos que habían acunado a Ricardo cuando era un bebé. Las manos que lo habían alimentado, que lo habían vestido, que habían trabajado hasta el agotamiento para darle todo lo que necesitaba. Y él las había despreciado. Las había rechazado a ellas y a todo el amor que representaban. Entonces, Elena se permitió llorar. Lloró por el bebé que una vez sostuvo en sus brazos con un amor infinito. Lloró por el niño que solía mirarla como si ella fuera el centro de su universo. Lloró por todos los años perdidos, por todas las oportunidades de conexión y afecto desperdiciadas. Lloró por la madre que había sido y por el hijo que había perdido para siempre. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo solo era capaz de producir sollozos secos y agónicos. Y cuando finalmente se quedó sin energía para seguir llorando, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Esta vez, el sueño acudió a su encuentro, pero no fue un sueño reparador. Soñó con Ricardo de niño, riendo a carcajadas mientras ella lo empujaba en un columpio. Pero cada vez que intentaba acercarse a él, el columpio se alejaba más y más, hasta que finalmente desapareció, dejándola sola en un parque desierto bajo un cielo amenazador. Se despertó sobresaltada varias veces durante la noche, desorientada, sin saber dónde se encontraba. Cada vez, tardaba unos segundos en recordar el motel, el desierto, el abandono. Y cada vez que la dolorosa memoria regresaba con toda su crudeza, sentía como si una losa de plomo se asentara sobre su pecho, oprimiéndola, robándole el aire y haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Con las primeras y tímidas luces del alba, Elena finalmente se rindió a la vigilia y se levantó de la cama.
No había dormido realmente, su cuerpo y su mente se sentían pesados, pero al menos había permanecido quieta durante algunas horas. Se dirigió al pequeño baño y se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro estaba surcado por nuevas líneas de dolor, una máscara de agotamiento y pena. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban hundidos en cuencas oscuras y profundas. Su cabello blanco, normalmente recogido con esmero, estaba revuelto y sin vida. La mujer del espejo era una extraña, una superviviente que aún no comprendía cómo había logrado pasar la noche. Se lavó la cara con el agua fría que salía del grifo, el impacto gélido un ancla que la aferraba a la cruda realidad del presente. Necesitaba pensar, trazar un plan, decidir qué hacer a continuación. No podía permitirse el lujo de quedarse en aquella habitación de motel para siempre. Tarde o temprano, el dinero que Tomás había adelantado por la habitación se terminaría, y tendría que empezar a valerse por sí misma. Tenía la fortuna oculta en la maleta, por supuesto, pero no podía simplemente empezar a gastar billetes de $100 sin levantar un mar de sospechas en un lugar tan pequeño. Además, ni siquiera sabía con certeza dónde se encontraba. Aquel pueblo diminuto no figuraba en ningún mapa que ella recordara, y no tenía idea de cómo regresar a su ciudad, a su miserable pero familiar apartamento. Se vistió con ropa limpia que sacó de la maleta, eligiendo un sencillo vestido de color verde oscuro que Miguel le había regalado hacía incontables años. La tela estaba vieja y algo gastada por el tiempo, pero ponérselo la hizo sentir un poco más humana, un poco más digna. Tomó la decisión de salir a explorar el pueblo. Quizás encontraría un teléfono público desde el cual podría hacer una llamada. Pero, ¿a quién podría llamar? La pregunta resonó en el silencio de la habitación con una claridad devastadora. No le quedaba nadie. Ricardo, desde luego, no respondería. No tenía otros parientes cercanos, y todos sus viejos amigos de la fábrica se habían dispersado tras la jubilación. El pueblo estaba sumido en el silencio a esa hora temprana de la mañana. El sol apenas comenzaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo con delicados tonos rosados y dorados. Había una belleza austera en aquel lugar perdido en medio de la nada. Caminó por la calle principal, pasando por la gasolinera que Tomás había mencionado. Un hombre joven estaba abriendo las puertas, preparándose para la jornada. La saludó con un amable movimiento de cabeza, y Elena le devolvió el gesto, un pequeño intercambio que se sintió extrañamente reconfortante. Un poco más adelante, encontró la cafetería. Era un edificio pequeño con amplias ventanas que daban a la calle y un letrero de madera que rezaba el restaurante de Rosa en letras rojas que habían perdido su brillo. El aroma a café recién hecho se escapaba por debajo de la puerta, y el estómago de Elena protestó con un gruñido, recordándole que no había probado bocado desde el día anterior. Empujó la puerta, y el tintineo de una campanilla anunció su llegada. El interior era cálido y acogedor, con mesas de formica y asientos de vinilo rojo. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas del pueblo y recortes de periódico amarillentos que contaban la historia del lugar. Solo había otra persona en el local, una mujer mayor detrás del mostrador, quien supuso que era Rosa, la dueña. Tenía el cabello gris recogido en un moño apretado y llevaba un delantal blanco sobre un vestido floreado. «Buenos días, cariño», dijo con una sonrisa cálida que le arrugó las comisuras de los ojos. «Siéntate donde más te guste». «¿Un café?» «Sí, por favor», respondió Elena, eligiendo una mesa junto a la ventana desde donde podía observar la calle. Rosa le trajo una taza de café humeante y un menú plastificado. «Eres nueva por aquí», observó Rosa, no como una pregunta, sino como una afirmación. «No te había visto antes, y créeme, conozco a cada alma que vive en este pueblo». «Estoy de paso», dijo Elena, sin saber muy bien cómo explicar su presencia allí. «Bueno, pues bienvenida de todos modos». Rosa señaló el menú. «Los desayunos especiales son nuestra especialidad. Huevos, tocino, panqueques. Te dejo que lo pienses». Elena miró el menú sin ver realmente las palabras. Las letras se mezclaban ante sus ojos cansados.
Finalmente, pidió el desayuno especial, simplemente porque Rosa se lo había recomendado. Mientras esperaba su comida, observó el pueblo despertar a través de la ventana. Un par de hombres mayores entraron en la cafetería, saludando a Rosa por su nombre. Se acomodaron en el mostrador y comenzaron a charlar sobre el tiempo, el ganado y esas cosas mundanas que parecían tan vitales en un lugar pequeño donde la vida transcurría a otro ritmo. La comida llegó en un plato abundante y caliente. Elena comió despacio, saboreando cada bocado. Era comida sencilla, pero deliciosa, preparada con un cuidado y un amor que se notaban. Era el tipo de comida que no solo alimentaba el cuerpo, sino que también reconfortaba el alma. Rosa se acercó al cabo de un rato para rellenarle la taza de café. ¿Todo bien, cariño?, preguntó. Y había algo en su tono que sugería que la pregunta iba más allá de la calidad de la comida. Elena levantó la vista hacia ella. Los ojos de Rosa eran amables, carentes de juicio. Era el tipo de persona que, a todas luces, había visto mucho en su vida, que había escuchado innumerables historias de los viajeros que se detenían en su café. No lo sé, respondió Elena con una sinceridad que la sorprendió. No sé si todo está bien. Rosa asintió, como si la comprendiera perfectamente. A veces la vida nos da golpes muy duros, dijo, mientras pasaba un paño por una mesa cercana que ya estaba impecable. Pero he aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, si sabes dónde buscarla. ¿Y dónde se supone que debo buscar?, preguntó Elena, su voz cargada con todo el dolor que había estado conteniendo. Rosa se sentó frente a ella sin pedir permiso, un gesto que en otras circunstancias habría sido una impertinencia, pero que en ese momento se sintió completamente natural y apropiado. Eso depende de ti, cariño, dijo. Pero te diré una cosa. Yo también tuve mi momento de oscuridad. Hace 20 años, mi esposo me dejó por una mujer más joven. Me lo quitó todo, la casa, los ahorros, incluso intentó quitarme este café. Me quedé sin nada, solo con mi orgullo herido y un corazón hecho pedazos. Hizo una pausa, mirando a su alrededor con una expresión de profunda satisfacción. Pero mira dónde estoy ahora. Luché en los tribunales durante 3 años y recuperé este lugar. Lo convertí en algo mío, algo de lo que estoy orgullosa. ¿Y mi exmarido? Bueno, su nueva esposa lo dejó 2 años después, y ahora es un hombre solo y amargado, mientras que yo estoy aquí, feliz con mi vida. Elena escuchó la historia, sintiendo una conexión inesperada con aquella mujer que también había conocido la traición y el abandono. Pero yo soy vieja, dijo Elena en un susurro. Tengo 72 años. No tengo tiempo para reconstruir mi vida. Tonterías, replicó Rosa con firmeza. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, o al menos, la paz. Pero tienes que decidir que la quieres. Tienes que decidir que mereces algo mejor que quedarte atrapada en el dolor. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de Elena. Merecía algo mejor. Toda su vida se había centrado en los demás, primero en Miguel, luego en Ricardo. Nunca se había detenido a pensar en lo que ella quería, en lo que ella merecía. No sé cómo, admitió. No sé por dónde empezar cuando todo lo que conocía ha desaparecido. Se empieza con un paso a la vez, dijo Rosa, levantándose de la mesa justo cuando otro cliente entraba. Primero, decides si te quedas o te vas. Luego, decides qué quieres hacer con la vida que te queda. Y después, vas a por ello con todo lo que tienes. Rosa se fue a atender al nuevo cliente, dejando a Elena sola con sus pensamientos y una taza de café ya fría. ¿Quedarse o irse? Era una pregunta simple, pero de una profundidad abismal. Ya no había nada que la atara a su ciudad natal, excepto recuerdos dolorosos y un apartamento vacío. Ricardo había dejado meridianamente claro que no quería volver a saber de ella. No tenía trabajo, ni amigos cercanos, ni nada que la hiciera sentir que pertenecía a aquel lugar. Pero aquí, en este pequeño pueblo en medio de la nada, había encontrado una amabilidad inesperada. Tomás la había salvado sin conocerla de nada.
Rosa le había ofrecido sabiduría sin juzgarla. Eran extraños que la habían tratado con más compasión en un solo día que su propio hijo en años. Una idea comenzó a germinar en su mente. Era una idea descabellada, improbable, quizás incluso imposible, pero cuanto más la sopesaba, más sentido cobraba. ¿Y si se quedaba aquí? ¿Y si usaba el dinero de la maleta no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad, tal vez por primera vez en su vida? ¿Y si este abandono en el desierto, esta traición terrible, no era el final de todo, sino el comienzo de algo completamente nuevo? Terminó su desayuno, pagó la cuenta dejando una generosa propina y caminó de regreso al motel con un nuevo propósito en sus pasos. Pasó el resto de la mañana en su habitación, pensando, planificando, imaginando posibilidades. Lo primero era establecerse legalmente en el pueblo. Eso significaba encontrar un lugar donde vivir, algo permanente. Luego, necesitaba pensar en qué hacer con su tiempo, cómo podría contribuir a esta pequeña comunidad que ya la había acogido con más calidez de la que había sentido en mucho tiempo. Alrededor del mediodía, alguien llamó a su puerta. Abrió y se encontró a Tomás, de pie, con el sombrero en la mano. Elena, dijo con una sonrisa tímida. Espero no molestar. Solo quería asegurarme de que estaba bien, de que no necesitaba nada. La bondad de aquel hombre casi la hizo llorar de nuevo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por su bienestar sin querer nada a cambio? Tomás, dijo, invitándolo a pasar. Estoy bien, gracias a usted. De hecho, estaba pensando. Estaba pensando en quedarme en el pueblo por un tiempo, tal vez de forma permanente. ¿Sabe si hay algún lugar disponible para alquilar? Tomás se rascó la barbilla, pensativo. Bueno, dijo tras un momento, hay una casita en mi propiedad que ha estado vacía desde que mi esposa falleció. Era su estudio de arte, el lugar donde solía pintar. No es gran cosa, solo una habitación grande con un pequeño baño y una cocina básica, pero es sólida y tiene muy buena luz. Hizo una pausa, mirándola con esos ojos amables que habían visto tanto sufrimiento y aún así elegían ver la bondad. Si le interesa, podría alquilársela por muy poco, solo lo suficiente para cubrir los gastos. La verdad es que me vendría bien tener a alguien cerca. La soledad puede ser muy dura en un rancho tan grande. Elena sintió como si el universo le estuviera enviando una señal, como si las piezas de un rompecabezas imposible comenzaran a encajar de maneras que nunca podría haber predicho. Me encantaría verla, dijo, con el corazón latiéndole con una emoción que no había sentido en años. Tomás la llevó en su camioneta a su rancho, que estaba a solo 15 minutos del pueblo. Era un lugar exactamente como lo había imaginado, una tierra árida pero hermosa, con algunas cabezas de ganado pastando a lo lejos y una casa principal de madera que había visto mejores días, pero que aún conservaba su carácter y dignidad. El estudio de su esposa se encontraba detrás de la casa principal, una pequeña estructura de madera con grandes ventanales que inundaban el interior de luz solar. Por dentro, era perfecto. Tenía una cama, una pequeña estufa, un refrigerador viejo pero funcional y un baño con ducha. Las paredes aún conservaban manchas de pintura, testigos mudos del arte que una vez se creó allí. Es perfecto, dijo Elena, sintiéndose en casa por primera vez en décadas. Es absolutamente perfecto. Acordaron un alquiler ridículamente bajo, tanto que Elena insistió en pagarle el triple de lo que Tomás pedía. Él protestó, pero ella se mantuvo firme. Tenía los medios para pagar un precio justo, y Tomás merecía ser compensado adecuadamente. Se mudó al estudio esa misma tarde. No tenía muchas posesiones que trasladar, solo la maleta y las pocas pertenencias que había traído consigo. Pero mientras desempacaba, colocando sus fotografías en la repisa de la ventana y colgando su ropa en el pequeño armario, sintió algo que había creído perdido para siempre, esperanza. Los primeros meses en el pueblo fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Elena aprendió a vivir al ritmo de aquel lugar, tan diferente de la bulliciosa ciudad a la que estaba acostumbrada. Aprendió a apreciar el silencio, la inmensidad del cielo y la forma en que el tiempo parecía transcurrir más lentamente. Se hizo muy amiga de Rosa,
visitando la cafetería casi todas las mañanas para desayunar y charlar. Rosa le contó más sobre su vida, sobre los desafíos que había superado y sobre cómo había encontrado la felicidad en las cosas simples. Un buen café, una conversación sincera, la satisfacción de alimentar a la gente. También forjó una profunda amistad con Tomás, quien resultó ser un compañero maravilloso. Compartían la cena en la casa principal varias noches a la semana, cocinando juntos, hablando de sus vidas pasadas, de sus sueños no realizados y de las personas que habían amado y perdido. Tomás nunca le preguntó por su pasado, nunca la presionó para que le diera detalles sobre cómo había acabado en aquella carretera desierta. Y Elena apreciaba esa discreción más de lo que las palabras podían expresar. 3 meses después de su llegada al pueblo, Elena tomó una decisión importante. Sacó una parte del dinero de la maleta, $100,000, y se acercó a Rosa con una propuesta. Rosa, le dijo una mañana en que la cafetería estaba vacía, he estado pensando. Tu café es maravilloso, pero podría ser aún mejor con algunas mejoras. Una cocina más grande, mesas nuevas, quizás un menú más amplio. Rosa la miró con curiosidad. Sería fantástico, admitió, pero no tengo el capital para hacer una renovación así. Apenas gano lo suficiente para mantener el negocio a flote. ¿Y si yo invirtiera en el negocio?, propuso Elena. No quiero ser la dueña, pero podría ser tu socia. Yo pongo el dinero para las reformas y las mejoras, y tú mantienes el control total del café. Solo quiero ayudar, y tal vez tener un lugar donde pueda trabajar unas horas a la semana. Me haría bien tener algo productivo que hacer. Rosa la miró con asombro. ¿De dónde sacarías tanto dinero?, preguntó, no con sospecha, sino con genuina curiosidad. Digamos que tuve suerte con unas inversiones, respondió Elena, lo cual, técnicamente, era cierto. Después de meditarlo durante una semana, Rosa aceptó la oferta. Las renovaciones comenzaron al mes siguiente. Contrataron a trabajadores locales, inyectando dinero en la pequeña economía del pueblo. Se amplió la cocina, se instalaron nuevas mesas y sillas, se repintaron las paredes y se modernizó el equipamiento. El día de la gran reapertura fue un acontecimiento para todo el pueblo. Parecía que cada residente había acudido para ver el café transformado. Rosa había creado un nuevo menú con más opciones, incluyendo algunos platos tradicionales mexicanos que Elena le había enseñado a preparar. Elena trabajaba detrás del mostrador, sirviendo café, tomando pedidos y conversando con los clientes. Y por primera vez en su vida, se sentía valorada, no por lo que podía dar a los demás, sino por quién era ella misma. El negocio floreció. Los viajeros que pasaban por el pueblo comenzaron a detenerse en el restaurante de Rosa, atraídos por las críticas entusiastas que aparecían en Internet. La cafetería se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar donde la gente acudía no solo por la comida, sino por la compañía, por el sentido de pertenencia. Elena continuó invirtiendo en el pueblo de forma discreta. Cuando se enteró de que la escuela local necesitaba libros nuevos, hizo una donación anónima. Cuando una familia perdió su casa en un incendio, pagó en secreto la reconstrucción. Cuando el único médico del pueblo necesitó nuevo equipamiento para su pequeña clínica, ella se aseguró de que lo consiguiera. Nunca buscó reconocimiento. Jamás buscó el crédito por estas acciones. El acto de dar siempre había formado parte de su esencia, pero ahora lo hacía desde un lugar de elección pura y no por una obligación tácita o con la esperanza desesperada de recibir amor a cambio. Su generosidad ya no era una moneda de cambio para comprar afecto, sino la expresión natural de un corazón que, por primera vez, se sentía pleno y en paz. Un año después de su llegada a aquel remanso de tierra y sol, en una apacible tarde de primavera, Elena se encontraba sentada en el porche de su pequeño estudio, contemplando el espectáculo del atardecer. Los colores que teñían el cielo eran de una belleza sobrecogedora, naranjas incandescentes, rosas vibrantes y púrpuras profundos se mezclaban en el vasto lienzo del desierto. Tomás salió de la casa principal y se sentó en la silla contigua a la suya, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Le extendió una a Elena, y sus manos se rozaron por un instante.
He estado reflexionando, dijo Tomás tras un cómodo y prolongado silencio. No había sido tan feliz desde que mi esposa partió como lo he sido en este último año. Y creo, sinceramente, que es gracias a ti. Elena lo miró, la sorpresa dibujada en su rostro. Yo no he hecho nada especial, protestó suavemente. Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial, respondió Tomás con una sonrisa que arrugó la piel curtida alrededor de sus ojos. No intentas impresionar a nadie, ni pretendes ser alguien que no eres. Simplemente eres tú misma, bondadosa, genuina, presente. Tomó un sorbo de su café antes de continuar, su mirada fija en el horizonte. Elena, no conozco los detalles de la vida que tuviste antes de llegar aquí. No sé qué herida te causó un dolor tan profundo, pero quiero que sepas algo. Cualquier persona que no fuera capaz de ver tu inmenso valor, que no supiera apreciar todo lo que eres, es un necio que no merece ocupar ni un segundo más de tus pensamientos. Aquellas palabras resonaron en el alma de Elena, tocando una fibra que había permanecido dormida durante décadas. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que el abandono de Ricardo no hubiera sido un reflejo de su fracaso como madre o como persona, sino de la incapacidad intrínseca de él para amar, para ver más allá de su propio laberinto de dolor y resentimiento. Tomás, dijo con suavidad, ¿puedo contarte una historia? Por supuesto, respondió él, girándose para prestarle toda su atención. Y así, mientras el sol se hundía majestuosamente tras las lejanas montañas, Elena le abrió su corazón y le contó todo. Le habló de Miguel y de su muerte prematura, que partió su juventud en dos. Le habló de los años de lucha incansable para criar a Ricardo ella sola, de los turnos dobles en la fábrica, de las noches en vela. Le contó cada uno de los sacrificios que había hecho, cada gramo de amor que le había entregado, solo para recibir a cambio un muro de resentimiento y odio. Y finalmente, con la voz quebrada, le relató el terrible día en la carretera, el momento en que Ricardo la había desechado como si fuera un objeto sin valor. Tomás escuchó en un silencio respetuoso, sin interrumpirla ni una sola vez. Su rostro era un mapa de compasión, pero no de lástima. Cuando Elena concluyó su relato, incluyendo el secreto del dinero en la maleta, una fortuna de la que Ricardo nunca supo, Tomás exhaló un largo suspiro. Ese muchacho es un necio, sentenció finalmente. Un necio cegado por su propio sufrimiento. Pero su estupidez, Elena, se convirtió en tu bendición. Te liberó. Te dio la oportunidad de vivir para ti misma, por primera vez en toda tu vida. Elena meditó sobre aquellas palabras. ¿Era posible que lo que había sentido como la traición más atroz de su existencia fuera, en realidad, una liberación disfrazada? ¿Alguna vez lo extrañas?, le preguntó Tomás con delicadeza. Todos los días, admitió Elena, mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Extraño al niño que fue, al hijo que soñé que llegaría a ser. Pero al hombre en que se convirtió, no, a esa persona no la extraño. Solo lamento no haber sido capaz de salvarlo de sí mismo. No era tu trabajo salvarlo, dijo Tomás con firmeza. Era su trabajo crecer y convertirse en un hombre decente. Tú hiciste tu parte, y mucho más que tu parte. Se quedaron sentados en silencio mientras las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscurecido. Elena se dio cuenta de que esa era la paz que había buscado toda su vida sin saberlo, no la validación externa, no el amor condicional, sino la serena aceptación de quien era y de todo lo que había vivido. Pasaron 2 años más. Elena se convirtió en una figura entrañable y respetada en el pueblo. Los niños la llamaban abuela Elena, a pesar de no compartir lazos de sangre. Las mujeres mayores la acogieron en sus círculos de costura y oración. Los hombres la saludaban con un respeto palpable cuando la cruzaban por la calle. Ella y Rosa se convirtieron en las mejores amigas, hermanas no por la sangre, sino por el corazón. Pasaban horas conversando, compartiendo recetas, risas y, a veces, lágrimas. Su relación con Tomás también evolucionó, de manera lenta y natural. No fue un romance de película, sino algo mucho más profundo y genuino. Una amistad sólida que, con el tiempo, se transformó en una compañía que ambos valoraban por encima de todo.
Una noche, 3 años después de su llegada, Tomás le propuso matrimonio. No hubo un gesto dramático ni un anillo costoso. Fue una proposición simple y honesta, pronunciada en el mismo porche donde habían compartido tantas conversaciones. Elena, dijo, tomando la mano arrugada de ella entre las suyas, soy un hombre viejo, y tú eres una mujer mayor. No tenemos tiempo para juegos ni para esperar el momento perfecto. ¿Te casarías conmigo? No porque necesites a alguien que te cuide, ni porque yo necesite una enfermera, sino porque creo que los años que nos quedan serían mucho mejores si los pasamos juntos en lugar de separados. Elena lo miró a los ojos y vio en ellos una bondad que nunca había encontrado en Ricardo, una capacidad para el amor que su hijo jamás había desarrollado. Sí, respondió sin la menor vacilación. Sí, me casaré contigo. Se casaron un mes después en una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo. Rosa fue su dama de honor, y Samuel, el dueño del motel, fue el padrino de Tomás. No hubo flores caras ni un vestido de novia elaborado. Elena lució un sencillo vestido azul, y Tomás, su mejor camisa vaquera y un sombrero nuevo. Pero había amor, un amor real y honesto, de ese que se construye sobre el respeto mutuo, el compañerismo y un aprecio genuino por la esencia de la otra persona. El párroco local, un hombre llamado Padre Mateo, ofició la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Tomás miró a Elena con los ojos brillantes de emoción. Elena, dijo, con la voz ronca pero firme, prometo amarte, no porque me sienta obligado, sino porque elijo hacerlo cada día. Prometo valorarte por quien eres, no por lo que puedes darme o hacer por mí. Prometo estar a tu lado en la salud y en la enfermedad, en los buenos tiempos y en los malos, hasta que la muerte nos separe. Elena sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. Tomás, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción, me encontraste en el momento más oscuro de mi vida y me mostraste que todavía había luz en el mundo. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para encontrar la felicidad, para ser amada por quien soy. Prometo honrar ese regalo todos los días que me queden. Prometo amarte, respetarte y ser tu compañera en esta vida que construiremos juntos. Cuando el padre Mateo los declaró marido y mujer, el pequeño grupo reunido en la iglesia estalló en aplausos. Elena y Tomás se besaron, un beso tierno y dulce, lleno de promesas y esperanza. La recepción se celebró, por supuesto, en el restaurante de Rosa. Toda la comunidad se congregó para celebrar. Hubo comida abundante, música y risas. Elena bailó con Tomás bajo las lucecitas que habían colgado del techo, sintiéndose más joven de lo que se había sentido en décadas. En un momento de la noche, mientras Tomás conversaba con unos amigos, Rosa se acercó a ella. Mírate, le dijo con una sonrisa radiante. Nunca te había visto tan feliz. Nunca he sido tan feliz, respondió Elena con sinceridad. Es extraño, ¿verdad? Las cosas más terribles que me han pasado me han conducido a las más maravillosas. Así es la vida, dijo Rosa con aire filosófico. A veces tiene que romperte por completo para poder reconstruirte en algo mejor, algo más fuerte. Elena se mudó a la casa principal con Tomás después de la boda. Renovaron el estudio donde ella había vivido y lo transformaron en un espacio de arte comunitario, ofreciendo clases gratuitas de pintura y manualidades para los niños del pueblo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Elena y Tomás construyeron una vida juntos, sencilla pero profundamente satisfactoria. Se cuidaban mutuamente durante los resfriados invernales, celebraban los pequeños triunfos y se consolaban en los momentos difíciles. Durante todo este tiempo, Elena nunca supo nada de Ricardo. No hubo llamadas, ni cartas, ni el más mínimo intento de contacto. Era como si, para él, ella realmente hubiera muerto aquel día en la carretera. Al principio, esta ausencia le causaba un dolor profundo. Había noches en las que se despertaba llorando, soñando con Ricardo de niño, preguntándose en qué punto se había torcido todo. Pero con el tiempo, el dolor se fue atenuando, volviéndose más manejable.
Tomás siempre estaba a su lado en esas noches difíciles, sosteniendo su mano, recordándole que no estaba sola, que era amada y que su valor no dependía del reconocimiento de un hijo que nunca había aprendido a apreciarla. 5 años después de su llegada, Elena cumplió 77 años. Tomás le organizó una fiesta sorpresa con toda la comunidad. El café estaba abarrotado, decorado con globos y pancartas. Rosa había horneado un pastel enorme y había una mesa llena de regalos. Mientras Elena observaba la sala, viendo los rostros sonrientes de las personas que la amaban, tuvo una profunda revelación. Había pasado 72 años de su vida persiguiendo el amor de una sola persona, sacrificándolo todo por él. Y en los últimos 5 años, había encontrado el amor de toda una comunidad, simplemente siendo ella misma. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Ricardo la había abandonado con la intención de herirla, de castigarla por lo que él percibía como sus fracasos. Pero al hacerlo, le había concedido el mayor regalo posible, la libertad de vivir para sí misma. Esa noche, acostada junto a Tomás, Elena decidió hacer algo que había estado considerando durante años. Quería dejar un legado, algo que beneficiara a la comunidad que tanto le había dado. A la mañana siguiente, contactó a un abogado de la ciudad más cercana y, con su ayuda, estableció una fundación benéfica, financiada con el dinero restante de su herencia. La fundación otorgaría becas universitarias a los jóvenes del pueblo, ayudaría a las familias necesitadas y financiaría mejoras en las infraestructuras comunitarias. No le puso su nombre. En su lugar, la bautizó en honor a Miguel, su difunto esposo, arrebatado de la vida demasiado pronto. La Fundación Miguel Vargas sería su legado, su manera de asegurar que la bondad perdurara mucho después de que ella se hubiera ido. Cuando los documentos estuvieron firmados, Elena sintió una profunda paz. Había tomado el dinero que Ricardo nunca supo que existía y lo había transformado en algo hermoso, algo que marcaría una diferencia real en la vida de muchas personas. Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Elena. Ella y Tomás envejecieron juntos con gracia, apoyándose mutuamente a medida que sus cuerpos se volvían más frágiles y sus espíritus más fuertes. La fundación comenzó a tener un impacto visible en el pueblo. El primer grupo de estudiantes recibió becas, jóvenes que de otro modo no habrían podido continuar su educación. La clínica del pueblo se amplió, se pavimentaron caminos y se plantaron árboles. Y aunque nadie, excepto Tomás, Rosa y el abogado, sabía que Elena era la benefactora, ella sentía una profunda satisfacción cada vez que veía los frutos de su generosidad. Cuando Elena tenía 80 años, Tomás enfermó. Fue un deterioro gradual. Olvidos, tropiezos, un cansancio creciente. El diagnóstico fue Alzheimer en etapa temprana. Elena se convirtió en su cuidadora con una dedicación total, pero esta vez, su cuidado era recibido con gratitud. Incluso cuando la memoria de Tomás se desvanecía, nunca olvidaba darle las gracias, nunca olvidaba mirarla con amor. «Eres un ángel», le decía a menudo, «mi ángel del desierto». 2 años después, Tomás falleció pacíficamente mientras dormía, con Elena sosteniendo su mano. Fue una pérdida inmensa, pero el dolor estaba teñido de gratitud por el amor que habían compartido. En el funeral, Elena pronunció unas palabras sentidas, honrando al hombre que la había encontrado cuando estaba perdida y le había enseñado a vivir de nuevo. Tras la muerte de Tomás, Elena continuó viviendo con la misma bondad y generosidad que él le había enseñado. Se convirtió en la abuela no oficial del pueblo, un faro de sabiduría y amor para todos. A los 83 años, aunque su cuerpo se movía con más lentitud, sus ojos todavía brillaban con una vitalidad inquebrantable. Una tarde de otoño, mientras descansaba en el porche, un sedán negro y lujoso, un vehículo extraño en aquel lugar, se detuvo frente a la casa. De él descendió una mujer joven, de unos 30 años, vestida con ropa profesional, que se acercó con paso vacilante. «¿Señora Vargas?», preguntó. «Elena Vargas». Elena sintió un escalofrío. Hacía años que nadie la llamaba por ese apellido. Desde su matrimonio, era Elena Herrera. «Soy yo», respondió con cautela. «¿Puedo ayudarla?».
La joven subió los escalones del porche. Mi nombre es Lucía Vargas, dijo, con la voz temblorosa. Soy su nieta. La hija de Ricardo. El mundo de Elena se detuvo. Solo podía mirar a aquella joven, a quien había visto apenas 2 veces en su vida. Lucía, repitió lentamente. Te recuerdo. Eras muy pequeña. 5 años, la corrigió Lucía suavemente. Y lamento mucho que fuera la última vez. Mi padre, él nunca habló de usted. Nos dijo que había muerto hace muchos años. En cierto modo, supongo que sí morí para él, dijo Elena con una mezcla de emociones. Siéntate, por favor. Cuéntame por qué estás aquí. Lucía se sentó, con las manos jugueteando nerviosamente. Mi padre falleció hace 6 meses, comenzó. Elena no sintió dolor, solo un vacío. Cáncer de hígado. Fue rápido. Hizo una pausa. Después de su muerte, mientras limpiaba su apartamento, era un lugar horrible, lleno de botellas vacías y la evidencia de una vida desperdiciada, encontré esto. Sacó un sobre de su bolso. Es una carta. La escribió poco antes de morir, pero nunca la envió. Tenía su dirección anotada. Por eso pude encontrarla. Las manos de Elena temblaban al tomar el sobre con la caligrafía irregular de Ricardo. ¿La has leído?, preguntó. No, respondió Lucía. Sentí que era algo privado. Pero necesito decirle algo primero. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo pero infinitamente más amables, se encontraron con los de Elena. Abuela, dijo, usando el título por primera vez, pasé toda mi vida creyendo que era huérfana. Mi madre nos abandonó, y mi padre nos dijo que usted había muerto. Crecimos sintiéndonos completamente solos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero después de que él murió, empecé a investigar. Hablé con gente que lo conoció. Y descubrí que mi padre era un mentiroso. Descubrí que había tenido una madre que lo amó, que lo sacrificó todo por él, y que él le pagó con una crueldad inimaginable. Lucía, comenzó Elena, pero la joven la interrumpió. Por favor, déjeme terminar. Encontré a personas que recordaban cómo usted se desvivía en turnos dobles para costear su educación, cómo tuvo que desprenderse de sus joyas más queridas para saldar las deudas que él contraía. Encontré documentos bancarios que demostraban todas las veces que usted lo auxilió económicamente, cuando ninguna otra persona en el mundo lo habría hecho. Y cuando uní todas las piezas, comprendí la terrible y dolorosa verdad. Mi padre fue un hombre cruel y egoísta que aniquiló emocionalmente a la única persona que lo amó de verdad. Se cubrió el rostro con las manos, y los sollozos que había estado conteniendo brotaron sin control. Lo siento tanto, dijo entre el llanto. Siento inmensamente lo que él le hizo. Lamento no haber estado ahí para protegerla de él. Siento que haya perdido todos estos años sin conocer a sus nietos. Elena extendió una mano arrugada, la piel un mapa de su larga vida, y la posó con suavidad sobre el hombro tembloroso de Lucía, en un gesto de puro consuelo. Mi querida niña, dijo con una ternura infinita, tú no tienes absolutamente nada por lo que debas disculparte. Los pecados del padre no son los pecados de la hija. Tú no eres responsable de sus acciones. Pero podría haberlo sido, comenzó a decir Lucía, pero Elena la interrumpió con delicadeza. Eras una niña. No había nada que pudieras haber hecho. Y si he de decirte la verdad, aunque estos años sin conocerte han sido una pérdida irreparable, también han sido los años más felices de toda mi vida. Lo que tu padre me hizo, a pesar de lo terrible que fue en su momento, al final me concedió la libertad para encontrar una existencia que jamás habría podido imaginar. Le contó a Lucía la historia de Tomás, del pequeño pueblo que se convirtió en su hogar, de la comunidad que la había abrazado como a una de los suyos, de todos los años de paz y felicidad que había encontrado después de ser abandonada en aquella solitaria carretera del desierto. Cuando terminó de hablar, Lucía la miraba con una mezcla de asombro y admiración. Es increíble, susurró. Convirtió algo tan espantoso en algo tan hermoso.
La vida tiene una forma curiosa de hacer esas cosas, respondió Elena con una sonrisa melancólica. Si la dejamos. Finalmente, Elena reunió el coraje necesario para abrir la carta de Ricardo. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba las hojas de papel, cubiertas por aquella caligrafía irregular que conocía tan bien. La carta comenzaba. Madre. No sé si estas palabras llegarán a tus manos alguna vez. Probablemente no tenga el valor para enviarlas, porque he sido un cobarde toda mi vida, pero siento la necesidad de escribirlas, aunque solo sea para intentar poner algo de orden en el caos que ha sido mi existencia. Me estoy muriendo. El doctor dice que me quedan semanas, quizás días. Y ahora, en el umbral del final, cuando ya no hay tiempo para enmendar nada, por fin puedo ver con claridad la verdad de mis actos. Te abandoné en aquel desierto hace ya 8 años. Te dejé allí como si fueras un desecho, porque estaba tan consumido por mi propia rabia, por mi propio dolor, que era incapaz de ver nada más. Te culpé de todo lo que iba mal en mi vida, la muerte de papá, nuestra pobreza, cada uno de mis fracasos. Era más fácil culparte a ti que aceptar la dolorosa verdad de que yo era el único arquitecto de mi propia miseria. Toda mi vida, me ofreciste un amor incondicional, y yo lo rechacé una y otra vez. Te desviviste trabajando para darme oportunidades, y yo las desperdicié todas. Vendiste tus pocas y valiosas posesiones para salvarme de mis propios errores, y ni siquiera fui capaz de darte las gracias. Y aquel día, el día que te abandoné, cuando vi tus lágrimas y escuché tu voz suplicándome que volviera, no sentí nada más que una rabia vacía y la retorcida satisfacción de haberte herido por fin, de la misma manera que yo sentía que tú me habías herido a mí. Pero tú nunca me hiciste daño, madre. Jamás hiciste otra cosa que amarme de la mejor manera que supiste. Y ahora, después de todos estos años viviendo con esa ira, usándola como excusa para cada fracaso, cada error y cada acto de crueldad, por fin comprendo que el monstruo no eras tú. El monstruo siempre fui yo. He pasado estos últimos meses intentando recordar por qué te odiaba tanto. He buscado en mi memoria alguna crueldad específica, algún abuso, alguna razón real que justificara la forma en que te traté. Pero no puedo encontrarla, porque nunca existió. Solo hubo una madre que me amó mucho más de lo que yo merecía, y un hijo que fue demasiado ciego, demasiado egoísta y demasiado roto para aceptar ese amor. No busco tu perdón. No lo merezco, y sé que es demasiado tarde para cualquier tipo de redención. Solo quería que supieras, aunque nunca leas esto, que al final lo he entendido. Al final, he visto lo que destruí. Si existe alguna justicia en el universo, espero que estés viva y feliz en algún lugar, habiendo encontrado la paz que yo nunca supe darte. Si hay un Dios, le rezo para que te haya bendecido con todo lo que mereces y más. Y si hay algo después de esta vida, espero que algún día puedas perdonarme, aunque sé que no tengo ningún derecho a pedirlo. Te amé, madre. Sé que nunca lo demostré. Sé que mis acciones decían exactamente lo contrario. Pero en algún lugar muy profundo, en esa parte de mí que nunca dejé salir a la luz, te amé. Simplemente, no supe cómo demostrarlo, y ahora es demasiado tarde para aprender. Lo siento. Lo siento muchísimo. Tu indigno hijo. Ricardo. Cuando Elena terminó de leer, las lágrimas caían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de rabia ni de amargura. Eran lágrimas de una tristeza profunda y antigua, por todo lo que se había perdido, por todo lo que podría haber sido. Lo siento, dijo Lucía suavemente. Quizás no debía habértela traído. No, respondió Elena, secándose las lágrimas. Hiciste bien en traérmela. Necesitaba leer esto. Necesitaba saber que al final, de alguna manera, él lo entendió. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre. ¿Lo perdonas?, preguntó Lucía. Elena consideró la pregunta durante un largo momento. Perdón es una palabra complicada, dijo finalmente. No puedo olvidar lo que hizo. No puedo borrar el dolor que me causó. Pero sí puedo liberarme del peso de cargar con ese dolor. Sí puedo elegir no dejar que su crueldad defina el resto de mi vida.
Miró a su nieta, viendo en ella una oportunidad para un nuevo comienzo, algo que no estuviera manchado por el pasado. Y sí, puedo elegir conocer a mis nietos, si ustedes están dispuestos a conocerme a mí. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Me encantaría, dijo. A mi hermano también. Está en la universidad, pero le he estado escribiendo sobre usted. Está ansioso por conocerla. Entonces quédate, dijo Elena, tomando la mano de Lucía. Quédate unos días. Déjame mostrarte este pueblo, a esta gente que se convirtió en mi familia. Y cuéntame sobre tu vida, sobre tu hermano, sobre todos los años que me perdí. Lucía se quedó una semana. Durante ese tiempo, Elena la presentó a toda la comunidad. Rosa la acogió como a una nieta propia. Los residentes del pueblo compartían historias sobre Elena, sobre toda la bondad que había traído a sus vidas. Por las tardes, se sentaban en el porche y hablaban. Lucía le contó sobre su infancia difícil, sobre cómo ella y su hermano se habían criado prácticamente solos. Le habló de los desafíos que había superado, de cómo ahora era abogada y trataba de marcar una diferencia en el mundo. Elena la escuchaba con un orgullo que nunca había podido sentir por Ricardo. Su nieta había heredado no la amargura de su padre, sino la resiliencia y la determinación para superar la adversidad. Eres tan parecida a mí, le dijo una tarde, no en el físico, sino en el espíritu. Eres una luchadora. Aprendí a serlo porque no tuve otra opción, respondió Lucía, pero me habría gustado aprender de usted. Bueno, dijo Elena con una sonrisa, todavía tenemos tiempo. Tenemos el ahora. Y el ahora es lo que importa. Cuando Lucía se fue, prometió volver pronto con su hermano. Elena la abrazó con fuerza, vertiendo en ese abrazo todo el amor que había guardado durante años. Te amo, abuela, susurró Lucía. Eran palabras que Elena había anhelado toda su vida. Yo también te amo, mi niña, respondió, con la voz ahogada por la emoción. Después de que Lucía se marchara, Elena se sentó en el porche, sosteniendo de nuevo la carta de Ricardo. La releyó, buscando algo más entre las líneas. Y lo que encontró fue la tragedia de un hombre tan consumido por su propio dolor que nunca aprendió a ver el de los demás. Era una tragedia, sí, pero ya no era la suya. Había pasado demasiados años sintiéndose responsable de la felicidad de Ricardo. Ahora, por fin, podía soltar esa carga. Esa noche, quemó la carta en la chimenea de piedra que Tomás había construido. Observó cómo las llamas consumían las palabras, transformándolas en cenizas que se elevaban y desaparecían. No lo hizo con rabia, sino como un acto de liberación final. Los años siguientes trajeron a Lucía y a su hermano, Marcos, regularmente al pueblo. Construyeron una relación cercana y amorosa con Elena. Asistió a la graduación de Marcos. Estuvo allí cuando Lucía se casó. Y cuando nació su primer bisnieto, una niña a la que llamaron Elena en su honor, sintió que su corazón podría estallar de felicidad. A los 88 años, la salud de Elena comenzó a declinar. Lo aceptó con la misma gracia con la que había aceptado todo lo demás. Lucía y Marcos la visitaban constantemente, llenando sus últimos días de amor y risas. Una tarde de primavera, Elena supo que su tiempo llegaba a su fin. No tuvo miedo. Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano. No llores, mi niña, susurró. He tenido una vida hermosa. No al principio, quizás, pero sí al final. Y es el final lo que cuenta, ¿no crees? Te voy a extrañar muchísimo, sollozó Lucía. Y yo a ti, respondió Elena. Pero cuida de tu hermano, de tus hijos. Enséñales a amar sin miedo, a dar sin esperar nada a cambio. Rompe ese ciclo. Sé mejor de lo que él pudo ser. Lo intentaré, abuela, susurró Lucía. Lo prometo. Elena cerró los ojos, sintiendo una paz profunda. Vio pasar imágenes de su vida, Miguel riendo, Ricardo de bebé, el desierto donde renació, Tomás con su sonrisa amable. Pensó en la maleta. No había sido el dinero lo que la había salvado.
Había sido su propia capacidad de elegir la bondad sobre la amargura, el amor sobre el odio. Ricardo la había abandonado para destruirla, pero en su lugar, la había liberado. Y esa, pensó mientras su último aliento se escapaba, era la ironía más dulce de todas. Elena Vargas Herrera murió en paz, rodeada de amor, dejando un legado que tocaría vidas durante generaciones. Su funeral fue el evento más grande que el pueblo había visto. Fue enterrada junto a Tomás, bajo el vasto cielo del desierto. En su lápida, Lucía grabó unas palabras sencillas: Elena Herrera. Madre, abuela, amiga. Fue abandonada, pero nunca vencida. Amó incondicionalmente y vivió con gracia. Su legado es el amor. La Fundación Miguel Vargas continuó su labor. El restaurante de Rosa siguió siendo el corazón del pueblo. Y cada año, en el aniversario de su muerte, Lucía y Marcos traían a sus hijos al rancho. Se sentaban en el porche y contaban la historia de su extraordinaria bisabuela, que convirtió la peor traición en su mayor triunfo. Contaban cómo usó una fortuna no para vengarse, sino para bendecir. Y los niños escuchaban, aprendiendo que el verdadero valor no se mide por cómo te tratan, sino por cómo tratas a los demás, aprendiendo que nunca es tarde para empezar de nuevo, aprendiendo que el amor verdadero siempre encuentra la forma de florecer, incluso en el desierto más árido. Esta es la historia de Elena Vargas, una mujer que descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor que dio y recibió. Su hijo pensó que la castigaba, pero sin saberlo, le dio el mayor regalo, la oportunidad de vivir para sí misma y descubrir que era completa y valiosa por derecho propio. Roberto murió solo y arrepentido. Elena murió rodeada de amor y en paz. La maleta con los $3 millones solo le dio la libertad de elegir. Y ella eligió bien. Eligió la vida. Así que la próxima vez que te sientas traicionado, recuerda la historia de Elena. Recuerda que siempre tienes una elección. Puedes dejar que la amargura te consuma, o puedes levantarte y caminar hacia una nueva vida. La elección siempre es tuya. Ahora, querida amiga, si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez una traición te llevó a algo mejor? ¿Qué lección de la vida de Elena resonó más contigo? Me encantaría leerte. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Nos vemos en la próxima historia.